el usuario en este caso no tiene que configurar absolutamente nada, lo único que tiene que hacer es entrar a la dirección en la que está alojado el sitio y nada más. Únicamente se requiere conexión de internet en los tres dispositivos, ni siquiera se tiene que estar en la misma red, configurar proxies, IP, etc. Eso no es necesario. Es totalmente usable en todos los casos. Las interfaces siguen con, como les había comentado, con lineamientos de las heurísticas de usabilidad de user. Los tres núcleos funcionales están representados como elementos arrastrables que el usuario puede dirigir hacia ya sea trabajar simplemente con la versión de escritorio o la versión de escritorio más el teléfono, la versión de escritorio o en la tableta o los tres juntos, o cualquier combinación entre ellos. Como se ve cuando se cierra la pestaña, el sistema de presencia automáticamente le da la retroalimentación al usuario poniendo el dispositivo en gris. Cuando está en gris, es decir que está desconectado, no se puede distribuir interfaces. Pero como se ve, al momento de que de nuevo se conecta el dispositivo, ya no tuvo que pasar el usuario por la pantalla de carga porque ya estaba asignado previamente un núcleo funcional. Entonces el dispositivo únicamente se dirigió al lugar que le correspondía. El análisis de las heurísticas de coherencia que se aplicó fue respondiendo a las preguntas que nosotros proponemos a los desarrolladores. En el caso de la honestidad de metainterfaces, ¿cómo se representan los elementos del espacio interactivo mediante iconos, que son las figuras, los elementos arrastrables que vieron? ¿Cómo se representan las interfaces? Mediante iconos también. ¿Dónde se distribuirán las interfaces? Desde el metamenú, que es un menú específico. ¿Cómo se retroalimentará al usuario sobre las interfaces distribuidas? Mediante iconos también, que es el icono que se veía reflejado en cada dispositivo. Es decir, el icono reflejaba el núcleo funcional que estaba alojado en ese momento en el dispositivo. ¿Los elementos del espacio interactivo se comunicarán automáticamente? Sí, el usuario no interviene para nada. Como les dije, todo está automático. Lo único que necesita el usuario es ingresar la URL del sitio, que es solamente una URL, y ya no tiene que configurar absolutamente nada más. ¿Cómo se informará al usuario sobre el estado de los elementos del espacio interactivo? Con un sistema de presencia. Como ya vimos, tiene tres estados: desconectado, alcanzable y disponible, o listo para usar. ¿Cómo se dará el acceso a la distribución de interfaces? Con un menú específico también desde el metamenú. ¿Qué tipos de elementos integran el espacio interactivo? La aplicación per se es digital, perdón. Mientras que los teléfonos, la tableta y la PC son mezclados a través del diseño. ¿Qué es un elemento mezclado a través del diseño? Es aquel en que previamente tanto elementos digitales como físicos están apareados por un diseñador previo. Es decir, por ejemplo, un teléfono es mezclado a través del diseño porque toda su funcionalidad ya había sido pensada antes. El desarrollador ya no influye en cómo funciona ese dispositivo. ¿Se agregarán o eliminarán constantemente elementos al espacio interactivo? Sí, el teléfono y la tableta son plug and play. Como lo vieron, lo único que tiene que hacer el usuario es abrir una pestaña e ingresar al sitio. No se necesita nada más. ¿Cómo se agregan y eliminan elementos al espacio interactivo? Se agregan mediante el botón Gometa y se eliminan cuando no hay conexión a internet en cualquiera de los dispositivos. O también se eliminan cuando el usuario cierra la pestaña del navegador. Las interfaces son dinámicas, sí, porque son desarrolladas en HTML5, por lo que se adaptan a cualquier tipo de pantalla. En extensibilidad ahora, respecto a núcleos funcionales, ¿se extiende el vocabulario? Sí, cambia según el uso en una PC o en una tableta, ya que no es lo mismo decir hacer clic en un ratón, mientras que la tableta o en el teléfono se dice presionar con un dedo. Ahí está un cambio de vocabulario. ¿Cambia la sintaxis? No, porque es lo mismo, presionar el botón tal, hacer clic en el botón tal, no se cambia. ¿Cómo cambia la semántica? Cambia según también
en el uso de una PC o en una tableta. Como les dije, presionar puede significar presionar una tecla física, es decir, el ratón, o presionar una tecla digital. ¿Cuál es el nivel de control dejado al usuario? El usuario puede decidir qué elementos de interacción se muestran en el teléfono o en la tableta. De los 3 núcleos funcionales los puede asignar a los dispositivos. ¿Cuándo rediseñar? Se rediseñan los componentes de interacción para los dispositivos móviles. Por ejemplo, en una PC las herramientas de dibujo están representadas mediante iconos, mientras que, como pudieron ver, en los núcleos funcionales móviles son botones con texto. ¿Cuándo redistribuir? El usuario decide qué elementos de interacción redistribuye y cuándo los redistribuye. En cuanto a la multimodalidad, tenemos en extensibilidad, se añade complejidad, sí, el uso de la tableta y el teléfono. No es lo mismo que un usuario simplemente tenga que trabajar con una PC que trabajar con 2 o más dispositivos. ¿Se pierde funcionalidad? No, porque todas las funciones que están en la versión de escritorio se pueden realizar exactamente igual en los núcleos funcionales distribuidos. ¿Se puede intervenir en la evolución del sistema? Sí. El usuario elige los dispositivos con los cuales quiere interactuar. ¿Cuáles son las características de los elementos en el ambiente interactivo? El teléfono y la tableta son táctiles, mientras que la PC se controla con un mouse. ¿Cómo se asignan los roles? Mediante un menú específico y están preestablecidos. Es decir, el metamenú, cada núcleo funcional le asigna un rol a un dispositivo y están predefinidos. El usuario no tiene control sobre ese aspecto. Sobre las limitaciones de usabilidad, las designaciones son homogéneas, sí, porque no se distingue entre dispositivos. El usuario interactúa exactamente igual con uno que con otro, bueno, en los dispositivos móviles. El sistema responde según las capacidades del dispositivo, sí. Como les dije, en los dispositivos móviles son sensibles a eventos de toque, mientras que la PC funciona con ratón. ¿Qué medidas se toman ante las limitaciones? Todas las interfaces de usuario siguen las heurísticas de usabilidad del inicio. ¿Se ofrecen alternativas? Sí. Las diferentes combinaciones, como les dije, simplemente en una PC de escritorio, o la PC más el teléfono, o la PC y la tableta, o los 3. ¿Existen comportamientos predefinidos? Sí. La redistribución de las interfaces de usuario, la interacción del PC, teléfono, tableta. El usuario no tiene control sobre estos aspectos tampoco. La trazabilidad. En la evolución del ambiente interactivo se puede observar internamente o externamente ambas, ya que el botón gometa está dentro de la interfaz de la aplicación y es externo también, porque como pudieron ver, el metamenú se abre en otra pestaña que es ajena al sistema de dibujo, entonces en esa parte es externo. Sobre la iniciativa, se puede modificar la evolución del sistema, sí, mediante el metamenú, y también se puede observar mediante el metamenú. En los servicios generales, ¿cómo se unen los dispositivos en el ambiente interactivo? Mediante Internet, es lo único que necesita. Ni siquiera estar en la misma red o configurar algún otro tipo de cosa. Pasando a la prueba con usuarios finales de la aplicación prototipo, se realizaron 10 pruebas a 5 usuarios distintos. Los usuarios tenían desde conocimientos básicos de computación hasta conocimientos avanzados. El cuestionario que se les aplicó es el diseñado por la NASA, llamado TLX, por sus siglas, que es Task Load Index. Cada usuario tuvo que realizar 2 cuestionarios. El primero, para medir el nivel de carga de tareas de la aplicación de escritorio nada más, es decir, la versión de Paint, en un navegador web de escritorio. Y el segundo cuestionario es sobre el uso de la interfaz, es decir, el uso de la aplicación de la versión de la vista de escritorio más los elementos móviles. Este cuestionario mide 6 escalas, las cuales son exigencia mental, física, temporal, rendimiento, esfuerzo y nivel de frustración. En el caso de todas,
menos es mejor, excepto en el rendimiento, que más es mejor. Las escalas van del 0 al 100 y el usuario puede puntuar libremente. Por ejemplo, estos son los resultados para la aplicación en su versión de escritorio. Como se puede ver, en los 5 usuarios se obtuvieron un alto nivel de rendimiento en la aplicación, y como es bastante simple la aplicación por sí sola, las exigencias y frustración se mantuvieron al mínimo, incluso en algunos casos fue de cero. Los resultados para el sistema ya con metainterfaz son estos. Como se ve, obviamente, gracias al uso de la tableta y del teléfono, pues obviamente esto agrega complejidad de interacción, pero como se ve, sigue siendo coherente la metainterfaz, por lo que los niveles de rendimiento siguen siendo altos, y a pesar de que las exigencias fueron un poco más altas, el nivel de frustración se mantuvo casi igual en niveles bajos o inclusive de cero. El último punto de la exposición es las conclusiones y trabajo futuro. Las metainterfaces permiten a los usuarios programar su ambiente interactivo, diseñar un flujo de trabajo acorde a sus necesidades y personalizar su interacción con los sistemas. No obstante, este poder no es gratuito, ya que, como se puede imaginar, el interactuar con diversos elementos de un espacio interactivo pues genera conflictos. Por eso hay que tener una buena relación entre el dominio y la comunidad. Y en el presente trabajo se eligió indagar sobre la coherencia de las metainterfaces de usuario. La coherencia proporciona al usuario un marco estable en contextos similares. Es un elemento esencial de aprendizaje y una de las principales palancas para asegurar el uso eficiente de la interfaz. Por ejemplo, retomando el sitio web Neutronics, imaginemos que rediseñamos tanto la página A como la página C. Vamos a aplicar todas las heurísticas de usabilidad de Nielsen, entre otros aspectos que no consideramos en la tesis, de manera tal que tanto A como C quedan totalmente usables. Sin embargo, el sitio web como tal no sigue siendo coherente, sigue siendo incoherente, porque parecen páginas totalmente distintas, no conservan absolutamente nada de común. Entonces, pues no, la usabilidad no garantiza precisamente la coherencia. Otro ejemplo que podemos ver es que la página A tiene ciertos elementos de coherencia. Por ejemplo, todos los botones de la izquierda son del mismo tamaño, del mismo color, con la misma tipografía. Sin embargo, pues eso no lo hace usable a la página. Por lo que una interfaz de usuario totalmente usable no tiene una interfaz de usuario totalmente usable tiene ciertas características de coherencia, pero no es inherentemente coherente, ya que no se puede garantizar esa relación de bilateralidad. Es por ello que para una experiencia de usuario satisfactoria es necesario tener una interfaz de usuario coherente y usable. El trabajo futuro para el prototipo es hacerlo compatible con más dispositivos, comprimir el código de JavaScript para mejorar el rendimiento del sitio, mejorar el rendimiento de la comunicación también, y compatibilidad con multisesión, ya que la aplicación hasta el momento es únicamente para un solo usuario. Y para las heurísticas es desarrollar más heurísticas, refinar los escenarios existentes, agregar todas las heurísticas en un framework, validar las heurísticas con otros prototipos, construyendo más aplicaciones de prueba, y también dándoles las heurísticas para que los desarrolladores las sigan y ver qué resultados tienen. Eso es todo lo que tengo preparado para la exposición. Ok, muchas gracias, Luis, por su presentación. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y vamos a comenzar por nuestro sinodal invitado, la doctora Beatriz, por favor. Sí. Bueno, Luis, a mí me gustaría que retomaras la explicación
de los 3 elementos que consideraste para la coherencia en las metainterfaces, explicado dentro del espacio de dimensiones. Tomaste 3 variables, lo que son las técnicas de interacción, la calidad y funcionalidad. Ajá. ¿Podrías explicarlo? Porque creo que en tu escrito lo explicas muy bien y que aquí al principio lo pasaste muy rápido. ¿Podrías retomar tu espacio de dimensiones para ver y resaltar la importancia de la coherencia? Bueno, este espacio de dimensiones originalmente fue presentado por Kutas en un artículo. Ella me comentaba que hizo este espacio de dimensiones para realizar un análisis de los diversos desarrollos que había hasta el momento, es decir, tomó ciertas características que a ella le parecían importantes y entonces fue comparando trabajos en un cuadro comparativo, es decir, por ejemplo, en CamNode fue palomeando, tiene, dentro de las técnicas de interacción tiene todos estos elementos, pero estos no. Otra aplicación tiene ciertos elementos y otros no. Entonces, este análisis le sirvió a ella para ver en qué áreas había de oportunidad para la investigación de metainterfaz. Entonces, ese es el origen del espacio de dimensiones. Por lo que nosotros lo tomamos como un referente general para estudiar las metainterfaces. Entonces, de estos elementos, identificamos nosotros cuáles serían importantes o cuáles tienen cierta relación entre sí para desarrollar las heurísticas de coherencia. Okay. Y nos podrías también explicar más esta relación que presentas en las conclusiones, que es la usabilidad y la coherencia, por favor. Bueno, sí, quizás, bueno, a mí me hubiera gustado hacer más pruebas, quizás más análisis para asegurar, más bien para dilucidar cuál es la relación exacta entre la usabilidad y la coherencia, ya que, por ejemplo, muchos autores, Nielsen entre ellos, está inclusive una heurística que se llama consistencia y patrones. Entonces no sabía exactamente si la usabilidad garantizaba la coherencia o si teniendo una interfaz totalmente coherente ya es totalmente usable. Eso no lo puedo asegurar todavía, haría falta desarrollar quizás más aplicaciones o identificar aplicaciones existentes y aplicar ciertos cuestionarios para medir exactamente cuál es, si uno es parte de la otra o son independientes o en qué casos quizás convenga más darle más importancia a la coherencia o cuáles, en qué otros casos es más importante considerar la usabilidad, ya que si identificamos obviamente que siendo una interfaz coherente es usable, pero es totalmente usable, es decir, ya no se necesita más, ya si se asegura la coherencia ya es una aplicación muy buena, pues eso no lo podemos decir todavía, asegurar. Aunque sí, las pruebas que hiciste demuestran que si mantienen la coherencia, aumentas la usabilidad en términos de que evitabas, por ejemplo, en los resultados que tuviste, evitas la frustración, ¿sí? Aparte por ahí en esta, ¿no? O sea, disminuyes la exigencia mental y física, ¿no? Y también la exigencia temporal. Entonces, sí demuestra que hay cierta relación, ¿no? Sí, eso me pareció muy interesante porque precisamente, bueno, como ustedes ya lo sabrán, hay muchos autores que citan que el límite de los dispositivos que puede utilizar un usuario al mismo tiempo es 2 o 3, dependiendo de a quién se le cite. Entonces nosotros esperábamos que utilizando ya toda la aplicación con los dispositivos y la computadora
sí se elevara bastante las exigencias, bueno, quizás la física no, pero sí quizás la mental, quizás tener también, al contrario de la versión simplificada o de escritorio, y de los niveles de frustración también quizás que no fueran muy entendible cómo funcionar exactamente los dispositivos entre sí, pero sí me pareció interesante, como lo menciona, que no se elevaron tanto todas estas exigencias, que se mantuvo el nivel de frustración bajo y que el rendimiento sigue siendo bueno, aceptable entre los usuarios. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ahora pasamos con el doctor José. Muchas gracias. Pues felicidades, Martín, qué bueno que ya estamos aquí. ¿Sí? A la hora de la tortura, pero ya es el paso final, ¿no? Vamos a la transparencia 12, por favor. Estoy completamente de desacuerdo con el primer punto. Completamente. ¿Dónde sacaste esa aseveración? Artículo 7, no sé exactamente cuál será. A diferencia de las aplicaciones de percepción tradicionales, un entorno vivo no ofrece necesariamente apoyo a objetivos específicos de forma predeterminada. Yo lo recalqué muchas veces en el curso que un sistema de cómputo vivo está hecho para cumplir objetivos específicos de un usuario. Todo lo contrario de lo que está ahí. Bueno, quizás cuando hice la presentación lo saqué del contexto, no sé si también en la tesis esté exactamente así, pero aquí lo que yo entiendo es que en un ambiente interactivo no está precisamente diseñado para un solo objetivo. Es decir, si tenemos varios elementos, el usuario los puede aprovechar para realizar ciertas tareas, pero no es que todos los elementos estén prefabricados o prediseñados para ser solamente un objetivo. Cuando diseñamos un sistema de cómputo ubicuo, el sistema se diseña para satisfacer al usuario, única y exclusivamente. ¿Sí? Claro, dependiendo del alcance del sistema, claro. El sistema, como están hasta ahora los sistemas de cómputo ubicuo, pues son bastante pequeñitos o bastante limitados en cuanto al tipo de servicios que pueden ofrecer al usuario. ¿Sí? Pero aún dentro de esas limitaciones se persiguen o se diseñan para lograr objetivos específicos. Si vamos a tener un sistema que va a vigilar la salud de un viejito, su objetivo es vigilar al viejito y nada más, ¿sí? Entonces, cuando diseñamos es un objetivo específico, o 2 o 3 objetivos específicos, ¿no? Pero la razón de hacer el sistema es atender al viejito, o a esta persona, al usuario, y cumplir las necesidades o ayudarle a que satisfaga las necesidades que pueda tener. Entonces, esa frase que está, y no sé dónde la sacaste, pero realmente es todo lo contrario a lo que yo he leído muchas veces de cómputo ubicuo, ¿no? Entonces, pues te pregunté dónde sacaste esa aseveración, ¿no? ¿Sí? Vamos a la transparencia 15, por favor. Tienes un montón, esa es la pregunta que hacía la doctora Betty hace rato, ¿no? Tienes 3 grandes aspectos que son, las 3 grandes dimensiones, ¿no? Y luego tienes diferentes subdimensiones, creo, tipos de objetos, etcétera, etcétera. Explícame un poquito más esto, porque creo que es muy importante y la pasas así como de noche. Explícame, aunque no tengamos tiempo mucho, explícame bien esto. Creo que esta es clave de tu trabajo, ¿no? Se le llama espacio de dimensiones porque las dimensiones son técnicas de interacción, calidad y funcionalidad. Entonces, dentro de estas dimensiones hay elementos. Por ejemplo, los elementos que, según Futals, aseguran la calidad de una interfaz es la iniciativa, ya sea que la iniciativa del sistema que proponga ciertas acciones o que el usuario tenga que proponer todas las acciones del sistema para que se realicen.
o el control, que es otro elemento de la dimensión de calidad, que tiene que ver con la controlabilidad, que hasta qué punto es controlable el sistema, la rastreabilidad, y que el usuario siempre tenga retroalimentación sobre el sistema, y la observabilidad, que siempre pueda o no estar al tanto de la evolución de la interfaz a través del tiempo. Entonces, quizás yo lo veo que iniciativa y control están relacionados, porque si toda la iniciativa la tiene el sistema, pues entonces quizás el usuario solamente puede observar la evolución de la interfaz a través del tiempo, quizás no la puede controlar ni quizás rastrear, pero sí se podría decir que la puede observar durante todo este tiempo. Sin embargo, si la iniciativa es toda del usuario, pues habría que ver hasta qué punto tiene ese nivel de control del usuario sobre la interfaz. Entonces, este tipo de elementos en cada dimensión están relacionados entre sí para asegurar, pues eso, en el caso de la funcionalidad también, los desarrolladores, por ejemplo, tienen que ver qué tipos de objetos tienen en el ambiente interactivo. Quizás solamente tengan una pantalla y la comunicación es en una sola dirección, o si es una pantalla táctil, pues ya el usuario puede interactuar con ella, o si hay un micrófono, el usuario en vez de teclear instrucciones las puede dictar, etcétera, no sé. Y pues los servicios generales son los servicios o la interfaz rebajada a programación, por así decirlo. Es decir, si ya tenemos identificadas las características del sistema, ¿cómo se van a utilizar? Si tenemos un micrófono, pues tenemos que quizás añadir un análisis de voz, o si tenemos una cámara, reconocimiento de patrones, no sé, ese tipo de aspectos, pues también está relacionado en ese tipo de cosas. ¿Cómo debo leer esta figura? Mayor calidad es mayor funcionalidad, mayor funcionalidad es mayor calidad, o más técnicas de interacción. ¿Cómo se influyen entre sí las tres dimensiones? Es una buena pregunta. Hasta donde yo sé, no hay una más importante que la otra, o una a la que habría que ponerle más atención, porque pues el diseño de un sistema es integral. Como usted decía, los sistemas ubicuos pues tienen que considerar varias cosas, porque precisamente como no se está manejando solamente una computadora, programando una sola aplicación, pues se tiene que ver desde cómo el usuario va a interactuar hasta las dificultades técnicas que ya se tenga, como la programación y las limitantes de tecnología que se tengan. Entonces, pues el modo de leerla no creo que no influye, simplemente hay que identificar que los elementos son de cierta dimensión y ya. Es que tú decías, si dejamos que el sistema tenga siempre la iniciativa, pues a lo mejor el usuario nada más se conforma con ver la evolución de las interfaces durante el tiempo, ¿no? Pero si el sistema siempre toma la iniciativa, tienes que asegurarte primero que lo que va a hacer el sistema por sí mismo sea realmente algo que te va a servir a ti, ¿no? No necesariamente que el sistema siempre tome iniciativa significa que te va a dar funcionalidad. Me viene a la mente el famoso clip de Windows, ¿no? Su idea era ayudarte a hacer mejor las cosas, en teoría, o sea, que tuvieras un trabajo más eficiente con más calidad, pero la verdad es que el clip se volvía bastante molesto al final de los 5 minutos, ¿no? Y no lo podías quitar. Eso era lo más frustrante, ¿no? Entonces, no necesariamente el objetivo de haber puesto el clip era bastante, ¿cómo se dice? Era bien intencionado, pero realmente no funcionó. Entonces, hasta dónde, y podemos pensar el clip como un servicio general, por ejemplo, y decir, bueno, hasta dónde realmente ponerte más cosas, hacer que tu sistema sea más proactivo o tome más iniciativa,
hasta dónde te va a ser funcional, ¿sí? Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo se relacionan estos parámetros? Realmente respetar esas dimensiones de manera correcta, las tres, realmente te va a dar te va a producir un sistema de calidad, unas interfaces de calidad, realmente. ¿Hay estudios al respecto? No, el espacio de dimensiones no tiene la intención de ser guía o directriz para diseñar metainterfaces. Bueno, por lo menos así no me lo platicó la doctora Cutaz. Ella me dijo, como les mencionaba, que lo hizo para realizar un estudio comparativo entre los distintos desarrollos. Entonces, por ejemplo, ella agarraba extensibilidad y decía, ¿qué elementos de extensibilidad tiene Camel? Tiene semántica, sintáctica, el vocabulario. Entonces, este tipo de análisis a ella le permitió saber qué áreas de oportunidad tenía en la investigación de las metainterfaces. Es decir, si ya estaba, por ejemplo, la iniciativa ya estaba totalmente estudiada por todos los desarrollos, pues entonces quizás ya no valdría mucho la pena desarrollar otra aplicación que explorara ese elemento. Quizás el elemento menos explorado sea la representación de objetos, que quizás solamente uno o dos desarrollos o trabajos de metainterfaz cumplían con ciertas características, pero muy escasamente. Entonces quizás ahí sería más interesante hacer investigación, hacer desarrollos, no sé, proponer más cosas dentro de ese contexto de representación de objetos. De acuerdo. Ok, bueno. Vamos a la 17. Chameleon no, y tienes de Sedan-Bouillon. ¿De qué año son esos proyectos? ¿De qué año son esos proyectos? ¿Sí? De principios del 2000. ¿Por qué tan viejitos? ¿No hay algunos más nuevos? Yo sé que el Sedan-Bouillon es clásico, pero bueno. Bueno, es que se citan en la literatura como ejemplos clásicos de metainterfaz. Hay sistemas que tienen elementos de metainterfaz, pero no sé si se puede agregar dentro de esa área. Por ejemplo, Spotify. Pues Spotify es una aplicación bastante moderna y ahora tienen la posibilidad de controlar la reproducción de una computadora desde un dispositivo móvil. Entonces eso ya es una metainterfaz, pero eso no lo he visto citado en ningún trabajo. Entonces todos los trabajos que... Es lo que te iba a decir, tal vez no son citados en trabajo, pero creo que para dejar más claro el problema que quieres resolver, merece mucho la pena hacer un ejercicio de esos, ir a ver qué sitios web realmente están siguiendo algo como esto, ¿sí? Limitar tu estado del arte a 3 ejemplos es muy poquito, y los de 3, 2 son clásicos, así como que le faltó galleta en ese aspecto, ¿no? Supongo que hay más sitios que tal vez no siguiendo las directivas de Cutaz y etcétera, han intentado hacer algo parecido, porque además estos dos están muy viejitos y debe haber ahorita un montón de páginas web. No, claro, hacer una exploración exhaustiva de la web, ¿no? Pero al menos algunos sitios que sí era esto, ¿no? Y creo que tu propuesta ya tiene un aporte muy valioso diciendo, mira, hicimos un estudio tal de las 50 o 50,000 sitios web que exploramos, el 10% se preocupan de hacer esto. Porque estos son ejemplos académicos y ya es claro, ellos lo presentan así, pero realmente qué tanto se está usando, realmente quién está haciendo algo parecido, ¿sí? El Sedan-Bouillon es clásico y ese sí es el ejemplo académico, pero creo que hay que buscarle más quién más está haciendo qué, ¿sí? Entonces, nada más, ¿no? Cuando pones tus criterios para definir tus ¿cómo se llaman estos? Tus dimensiones, por ejemplo en la página 34, ¿quién define las preguntas? Yo las hice. ¿Bajo qué criterio?
pensando cómo yo desarrollé la aplicación prototipo, me surgían preguntas cómo representar cierto tipo de información o cómo, o quizás algo que yo tenía ya definido, quizás ya pasándolo desde la perspectiva de una metainterfaz ya no funcionaba igual. Entonces, las preguntas tienen ese propósito de recordar, de acuerdo a los elementos de las dimensiones, recordarles o sugerirles a los desarrolladores algo que quizás no habían considerado, o que si lo habían considerado quizás darle otro enfoque, o quizás valdría la pena replantearlo o desarrollar de diferente manera. Es decir, no precisamente tienen que ser definitivas o tienen que tener respuesta, o tienen que decir siempre que sí, o que sí sea bueno, o que la respuesta no sea mala, sino que tiene ese tipo de objetivo de recordarle simplemente al desarrollador cómo desarrollar metainterfaces. ¿De esto no te ayudó Qtaz ahora que lo viste por allá? Ajá. ¿Y qué te dijo? Pues le pareció interesante. Todavía no tenía todo muy bien definido, pero ella, inclusive, bueno, las ideas en realidad de las heurísticas, no sé si son totalmente mías o de la doctora Sonia o de la doctora Qtaz, porque dentro de todas las políticas que tuve con ellas, pues surgieron las heurísticas. Bueno, y me sube la pregunta, ¿no? Hay preguntas, valga la redundancia, claves o que debe ser para hacer cualquier análisis de la dimensión. Las preguntas que son necesarias y básicas para empezar, ¿no existen? Bueno, eso quizás sería desde el desarrollo inicial de la aplicación. Pensar más, pero creo que de eso ya está explorado, por ejemplo, las heurísticas de Nielsen, ya tienen bastante tiempo también, y quizás sean un buen inicio o aspecto clave, como usted lo dice, para iniciar cualquier desarrollo sobre diseño de interfaces. Entonces, esto únicamente es para, ya cuando se tiene alguna idea más fija, cómo construir o cómo hacerla llegar de la mente a algo ya desarrollado, ya más aterrizado en programación, ingeniería de software, no sé. Por eso les llamamos heurísticas, porque no pretendemos que sean... ¿Se podría automatizar esto? ¿Perdón? ¿Se podría automatizar esto? Pues quizás ciertos aspectos sí, habría que refinarlo más, quizás, como dice usted, identificar preguntas clave, o si no hay, hacerlas para integrarlas, como dije, en un trabajo futuro, en un framework. O sea, sí sería posible. Bueno, 38, por favor. ¿De acuerdo? 38. 38. Sí. Por un lado hablas de metainterfaz. Interfaz define los patrones básicos, ¿no? O los elementales para a partir de ahí crear interfaces, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sin embargo, multimodalidad, como dices ahí, sin importar los medios de entrada y salida, se le puede llegar a un resultado. Multimodalidad significa, de manera muy general, es que tú puedas interactuar con el sistema de diferentes formas. No necesariamente una pantalla, no necesariamente un mouse. Sin embargo, las metainterfaces son un marco general de por dónde empezar. ¿Qué pasa si quieres interactuar con tu sistema no por pantalla ni por mouse, por voz? ¿Cómo se relaciona entonces esta interacción por voz con una metainterfaz que está básicamente diseñada para ser desarrollada en una pantalla?
sí, eso es muy interesante. Escalar una microinterfaz no es como escalar una interfaz gráfica convencional, es decir, no precisamente tiene que ver con el tamaño de los iconos o las funciones de que si es áptico o no, o cosas por el estilo. Perdón que te interrumpa, si es una interacción por gestos, no se deben tener iconos, ¿no? Ni ventanas. Y entonces por eso creamos la heurística de multimodalidad, porque si, como dice usted, si una metainterfaz estaba planeada originalmente para hacer uso exclusivamente de botones físicos, ya sea en un teclado o en un mouse o cosas por el estilo, y ahora viene un micrófono o algún otro elemento así medio extraño como Leap Motion o no sé, que pues ya no le sirve de nada presionar teclas, como usted dice, ¿no? Pero sin embargo se tiene que conservar la coherencia, es decir, si un usuario estaba acostumbrado a que tenía cierta función, hay que tratar en lo posible de conservar esa función, ya sea diciéndole el nombre de la función al micrófono o haciendo una seña, un gesto, no sé, para que se traduzca en los resultados de la multiinterfaz. ¿Quién que es el sitio de, ¿cómo se llama? ¿Neutronics? ¿Cómo se llama? Neutronics. La crítica que le haces a Neutronics es que le das un clic a una pantalla, a un botón y te manda una pantalla que es completamente diferente, ¿no? Ajá. ¿Sí? Dices, no se guarda ninguna relación de la pantalla C con la pantalla A y B, o bueno, la de la izquierda, ¿no? Y es la crítica que le haces, cómo se guarda la relación. Cuando estamos hablando de que tienes una interfaz basada en una pantalla, pero además, por otro lado, brindas la posibilidad de interactuar no con pantallas, ¿cómo evalúas esa coherencia? La coherencia es que las cosas que las cosas similares hagan cosas similares y que las expectativas del usuario, los anhelos del usuario se traten de cumplir. Bueno, entonces, pero son cosas diferentes. Una cosa es que guardes la funcionalidad, ¿sí? Que el sistema siempre haga lo mismo, y otra cosa es que, por ejemplo, en este caso que está viendo, guardes la navegabilidad. Aquí lo que estamos criticando a esta figurita es la navegabilidad, ¿sí? Le damos clic en el botón y pasamos a una pantalla donde, ahora diablos, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Y entonces el usuario se pierde. Pero son cosas diferentes. La coherencia de interfaz aquí no se ve por ningún lado, y tienes completamente razón. Pero ¿cómo la haces cuando ni siquiera estás viendo la pantalla y la puedes ordenar por voz o por un gesto? ¿Cómo la haces para decir, esto sí es coherente? Bueno, no pasando por funcionalidad, porque finalmente la funcionalidad es lo que tiene que hacer. Hablamos de navegabilidad, hablamos de interacción, no de funcionalidad. Pues que si no, bueno, es un ejemplo rápido. Por ejemplo, deshacer en la computadora es control Z en la mayoría de las aplicaciones. Quizás es coherente que al hablar del micrófono diciendo control Z se haga lo mismo, o deshacer se haga lo mismo. Eso sería coherente. Sería incoherente que, por ejemplo, el usuario dijera comando B, comando 3.18, eso sí sería incoherente porque no tiene ninguna... Pero es usable, yo estoy diciendo control Z. ¿Control Z? Eso es lo que preguntaba la doctora Beatriz. No podemos asegurar que la coherencia, con coherencia obtengamos usabilidad. Ajá, porque... Y ahí es que pensar en todas esas preguntas que planteaste para resolver, diseñar tus interfaces, son también aplicables para otro medio de interacción, no necesariamente pantalla, ¿sí? Y entonces tu banco de preguntas puede irse al infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Valdría la pena aterrizar si esas preguntas son únicamente para pantallas. Creo que tendrían que hacérselas, ¿no? Porque multimodalidad, ahora con el avance de los sensores y un montón de cosas que hay en la actualidad y se propone para sistemas de cómputo ubicuo, realmente usar pantallas y mouse ya es obsoleto, ¿sí? No quiere decir que no se deba usar, sí, finalmente el 100% de las computadoras tienen una pantalla y un mouse, pero ya, al menos para esa área de investigación, ya depender de una pantalla o de un mouse ya no es necesario, ¿sí? Y entonces tenemos que replantearnos
y es un gran problema que haya abierto allí, cómo se tiene que hacer la interacción hombre-máquina y replantear otra vez los criterios de usabilidad y esas cosas. Pero bueno, ya, viva la paz y el amor. Ya con mis observaciones. Sí, una observación general. La doctora Sonia siempre manda noticias impecablemente escritas. Me dieron quiero suponer que es un borrador, porque hay varios errorcillos de redacción y de escritura. Espero que sí. Bueno, tu costumbre es siempre me mandas tesis muy bien escritas. Espero que se hayan corregido de aquí para acá. Si no, luego te las paso. ¿Sale? Gracias. Bueno, gracias. Finalmente, bueno, yo quiero decirle que estoy muy satisfecha con el trabajo que hizo, de verdad estoy muy contenta, porque usted inicialmente me había dicho que quería hacer una contribución teórica, ¿no? Y bueno, yo creo que lo logró desde mi punto de vista, y yo estoy muy contenta con lo que hizo y espero que también usted lo esté. Y de verdad, para haber hecho lo que usted hizo se necesitó haber leído mucho, entonces eso me da mucha satisfacción, porque bueno, usted se metió de lleno en su trabajo y logró algo interesante. Entonces, ya sabe, bueno, usted me había dicho que tenía la intención de seguir con un doctorado. Si esa sigue siendo su intención, aquí nosotras dos lo esperamos con los brazos abiertos, si es que quisiera continuar trabajando en eso y sobresalir. Y pues de verdad lo felicito por el trabajo que hizo, muy buen trabajo. ¿Alguien del público tiene preguntas, dudas? ¿Puede participar? ¿No? Pues yo nada más, él es mi sobrino. Yo lo felicito, ¿verdad?, por su empeño, por su logro, que lo que se ha propuesto lo ha logrado, y espero que siga adelante, ¿verdad? Y que Diosito pues lo cuide, bueno, ¿verdad? Es todo. Gracias. Gracias. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Si nos permiten para adelante.